¿Estoy? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, Sí, se ve gracias. súper bien. Bueno, bueno. Bueno, ese es el Hospice Buen Samaritano, donde tengo el placer de trabajar, así que voy a contar un poquito acerca de mi experiencia. Bueno, no podemos dejar de hablar del cuidado de hospice sin hablar de Cicely Sanders, que para nosotros es un modelo. Ella fundó el primer hospice de Inglaterra en Londres en el año 1967. Este es su hospice. Y esta era su frase, ¿no? Un lugar para los enfermos terminales y sus familias con la capacidad científica y técnica de un hospital y un ambiente cálido y la hospitalidad de un hogar. Eso es lo que busca hacer un hospice, tener la capacidad de cuidar a las personas profesionalmente como si fuera un hospital, pero lo más importante, bueno, no, igual de importante que sea como una casa. En el hospice tenemos 6 camas, desde el año 2009, que es cuando fue fundado. También atendemos, tenemos el hospice, lo que se llamaría, hay muchos modelos de cuidado hospice. En el hospital, trabajamos en 2 hospitales públicos en zonas marginales del conurbano bonaerense desde el año 2013. Y hace poco, relativamente poco, en noviembre del 2018 empezamos con el hospice domiciliario, a quien llamamos el hospice misionero, que es ir a las casas de nuestros huéspedes, nuestros pacientes. El equipo está conformado por 3 médicos, 10 enfermeros, una psicóloga, una trabajadora social y 150 voluntarios. O sea, no son 120, se han sumado 150 voluntarios. ¿Para quién trabajamos? Para personas con enfermedad avanzada e incurable y personas sin recursos. Muy importante esto de las personas sin recursos. Llegamos a las personas donde llegan a los hospitales y ya no hay más tratamiento y dicen, bueno, ya a sus casas porque en los hospitales se necesitan las camas. Bueno, para esas personas llegamos, donde ya no tienen nadie que los ampare. ¿Cómo llegamos a esas personas? Mirándolas como un todo y atendiendo todas sus dimensiones, la física, la social, la emocional y la espiritual. Creo que nos podríamos pasar un taller entero hablando de cómo abarcamos estas dimensiones, ¿no? Porque la importancia de no solo atender el dolor físico, que también es muy importante y todo lo que implica, sino también el rol que ellos han perdido en su familia, a nivel social, con sus amigos, con la gente que los rodea, todo lo emocional que están viviendo por estar llegando al final de la vida, y todo lo espiritual, que va muchísimo más allá de lo religioso, que también puede ser para muchos importante lo religioso, pero es también ese sentido de pertenencia, el ser reconocido como persona, el releer la propia vida, el encontrar sentido a su existencia, todo eso es lo que ellos van viviendo y vamos acompañando nosotros desde el hospice. Y cómo lo hacemos brindando, atendiendo todas estas dimensiones, brindamos un cuidado integral. Así es como decimos también que no acompañamos a morir, sino a vivir hasta el final. Brindando, ahí se me fue eso, pero es muy importante, que un cuidado compasivo y competente. Por eso es como un lema para nosotros. ¿Por qué un cuidado competente? Porque todos los que estamos en el hospice nos formamos y tenemos que hacer muchos cursos que el hospice nos ofrece, que la verdad que son muy valiosos, que también se los damos para gente de afuera, eh, porque la idea es brindar ¿no? Un cuidado competente y compasivo, porque no solamente estamos atentos para ver la necesidad del otro, sino también que buscamos aliviar y prevenir el sufrimiento. Esta es nuestra casa. Como pueden ver a través de las fotos, es una casa llena de vida, es una casa alegre, es una casa de encuentros. Cada persona tiene, como pueden ver ahí, el cartelito en sus camas que los espera, una cama calentita. Siempre hay olor a comida casero, y por eso de ahí están los 150 voluntarios, porque esta casa se puede existir gracias a los voluntarios que brindan su tiempo y van y hacen todas las comidas, la limpieza, el lavado de ropa, la jardinería, todo lo que se les pueda ocurrir de tareas domésticas está llevado a cabo por voluntarios. Eh, Perdón.
Bueno, creo que las fotos dicen muchísimo acerca de lo que es nuestra linda casa. Y no olvidar que es para personas que no tienen recursos, muchos viven en situaciones muy marginales y bueno, llegan a este lugar de calidez y totalmente gratuito, ¿no? Por supuesto, porque somos una organización no gubernamental y todo esto es totalmente gratuito, todo lo que se les da. Bueno, voy a contar un poquito acerca de mi rol en la casa. Yo hace un año y medio que estoy, el hospice ya tiene 10 años. Los primeros 9 años el hospice no tuvo trabajador social, tuvo un pasante unos meses. Hace muchos años que estaba buscando un trabajador social, así que me recibieron con los brazos muy abiertos, de lo cual yo estoy muy agradecida. Y considerando que no había antes, tuvimos que juntos co-crear este rol del trabajo social. Tuvimos que ir, también tuve que ir como desarrollando, ¿no?, el rol juntos y potenciando lo que ellos ya tenían y viendo desde dónde se podía hacer el aporte que ellos necesitaban. Para eso yo consideramos muy importante entrar como voluntaria y estar en todos los turnos de la casa, ir rotando la mañana, mediodía, la tarde, la noche, diferentes días, para conocer cómo era este cuidado hospice que el buen samaritano brindaba. Sentía que tenía que vivirlo. Y esos fueron mis primeros pasos. Y bueno, desde el principio también ya participaba en las reuniones de coordinación. Eh, era, sentía que, que tenía que potenciar las capacidades que ya había en nuestro equipo, así como también respetarlas y respetar esos roles que ya están insertos, ¿no? Y ver desde mi rol profesional dónde podía aportarlo. También empecé a participar del equipo de familia, coordinándolo con la psicóloga, con quien trabajo, bueno, todos juntos trabajamos interdisciplinariamente y en equipo, con las enfermeras, con los médicos, con los voluntarios, todos trabajamos juntos. Y también trabajo, me fui metiendo mucho en lo que eran las consultas, me empecé a ser yo la responsable, todas las personas interesadas que llamaban o que estaban interesadas en el hospice, yo hacía el seguimiento de las consultas, viendo también un poco y reviendo los criterios de admisión, que siento que de nuestro rol profesional también tenemos mucho conocimiento, así que desde ahí también rever cuáles eran los que tenía el hospice y poder brindar mi aporte, el tema de las entrevistas de admisión, también poder reverla y brindar mi aporte y empezar a llevarlas a cabo yo también desde mi rol profesional, y las entrevistas de ingreso. Una vez que ya ingresaba el hospice, también junto con el familiar se completaba el genograma, que nosotros sabemos en nuestro rol profesional, que es algo que hace mucho el trabajador social, donde ellos ya eran expertos haciéndolo porque una vez se les había enseñado y ellos le pusieron el nombre de Family Grama. Y también reconocer eso, ¿no? Las cosas que ellos ya sabían hacer de nuestro rol porque no estaban, pero bueno, se estaban ocupando otros de hacerlo, y por ocuparse de hacer lo que un trabajador social tenía que hacer, por ahí no descuidaban, pero era demasiado. Las enfermeras muchas veces llevaban a cabo estos roles, estas tareas. Y bueno, empezar a hacerlo un poquito, bueno, empezar a hacerlo yo. ¿Qué pasó después? Llegó la pandemia en marzo, ¿no? Y se cerró la casa temporalmente porque ya esos 150 voluntarios no podían salir a brindar su tiempo, y sin ellos la casa no podía seguir funcionando. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos salir a buscar nosotros a nuestros huéspedes, decidimos ir a sus casas, que era donde estaban y más nos necesitaban. ¿Por qué estaban en sus casas? Porque ellos eran personas de riesgo, donde en el hospital ya casi no los recibían porque no querían que se contagien con el COVID. Las ambulancias estaban únicamente para el COVID, si eso lo llamaban. Entonces no tenían respuestas, y ahí fuimos nosotros a buscarlos. Y ahí salió el hospice misionero, donde de esta crisis pudo haber una oportunidad. Y justamente en marzo de este año, cuando nosotros empezamos a planificar el año, dijimos que lo que queríamos era fomentar y aumentar el hospice misionero, donde antes se iba solo una vez por semana. Acá vamos a decir. ¿Cómo nos organizamos? Anteriormente, el hospice misionero, cuando empezó en noviembre de 2018, de acuerdo a los recursos humanos con los que contábamos, podía ir un solo día a la semana, que eran los días viernes, porque los otros 4 días estaban la enfermera que estaba a cargo de esto, estaba en los hospitales junto con los médicos.
se sigue manteniendo y seguimos atendiendo los hospitales, que quiero explicar acá, que no lo explicaste anteriormente, que sí son 2 hospitales y que estamos 2 días a la semana. ¿Cómo es lo del hospital? Son hospitales públicos, como bien dije, y ellos no tenían cuidados paliativos en ese hospital. Entonces venimos a ofrecerle nosotros desde el hospice Buen Samaritano el servicio de cuidados paliativos. 2 veces por semana en cada hospital. De ahora en más, a partir de este tiempo, las visitas pasan a ser 4 días a la semana en vez de una. Y se integra el rol del psicólogo y del trabajador social muy fuertemente en este tiempo, que tenemos que reconocer que nuestro rol antes estaba todo para la casa. Mucho tiempo nos dedicábamos a la casa, no nos daba abasto para estar también en el hospital y en el misionero. Sí, la psicóloga iba 1 vez por semana y atendía a algunas personas. Yo había ido a los hospitales, pero más que nada para conocer los servicios, que era lo que el hospice también hacía, pero no estábamos presentes realmente en la dinámica y en las necesidades de las personas y de nuestros huéspedes que atendíamos. Al aumentar 4 días a la semana se aumentó muchísimo más la cantidad de personas que pudimos atender, todas las personas que nos necesitaban. También tenemos 30 voluntarios hoy en día que están haciendo llamadas, que el acompañamiento es telefónico. A cada huésped que nosotros atendemos desde el hospice misionero y hospitalario, hay un voluntario designado para ese huésped que lo llama frecuentemente. Imagínense en este contexto donde las personas están solas, con muchísimas necesidades, que haya alguien que lo llame, que los escuche y que haya una enfermera que los visite. Están en el hospital el médico si lo necesita, y tratamos, por el tema de que son personas de riesgo, que solo los familiares vayan al hospital a recibir la medicación que le entregamos gratuitamente y atender nosotros a las personas que están más asintomáticas en sus casos, o sea, visitar a los asintomáticos, y los que están asintomáticos, si pueden ir al hospital y no correr riesgos, que se acerquen, y si no, se acerca el familiar a buscar la medicación. ¿Cómo acompañamos? Atentos a las familias claudicadas, atendiendo a sus necesidades en todas sus dimensiones, en esas que hablábamos anteriormente. Es increíble lo que podemos generar desde los voluntarios que llamamos, la enfermera que visita, el médico que también está en el hospital, nosotros, la psicóloga y yo que también intervenimos atendiendo las necesidades de cada una de estas personas, cómo llegamos a atender sus dimensiones, las necesidades en todas sus dimensiones. Y estamos acompañando en sus últimos días y trabajando el duelo anticipado, que sabemos de cuidados paliativos que es algo tan importante para trabajar también. Cómo lo hacemos también con una escucha activa. Estamos todos en este cuidado competente que hablábamos, lo hacemos desde una escucha activa. Los acompañamos a transitar el final de la vida en paz, intranquilos en sus casas, acompañados por su familia hasta el último momento. Acá tenemos algunas fotos de nuestras enfermeras. Y nada, y recalcar lo importante que es esto nuevamente. ¿Por qué? Porque estas personas seguramente hubieran o fallecido solos en el hospital, porque los familiares no los pueden visitar, no pueden estar con ellos, o si no, claudicadas, ¿no? Porque sin saber qué hacer realmente con un familiar en fin de vida. En cambio, con todo nuestro acompañamiento de cuidado integral, estas personas están pudiendo transitar el final de la vida en paz, y realmente parten en paz. ¿Cuál es la clave de todo esto? Trabajar en red e interdisciplinarmente. Sin trabajar en red y de manera interdisciplinaria esto no se podría estar logrando. Las enfermeras van y observan algo, me llaman a mí, llaman a la psicóloga, hablan con el voluntario. Tenemos algo muy importante que es la base de datos, donde cada intervención, por más mínima que sea, lo ponemos en la base de datos. Entonces uno puede ir a ver ese registro de cómo están interviniendo y qué está pasando con esta persona, con el familiar, quién habló, cómo está, quién no habló, qué necesidad tienen, cómo abordarla. Tenemos reuniones, por supuesto, semanales de cada uno de los equipos de un hospital y del otro, que abarcamos municipios
diferentes, entonces hay reuniones semanales donde participamos todos los que estamos involucrados en esa área, los voluntarios de esa área, con la trabajadora social, yo, con la psicóloga, con las enfermeras, todos estamos acompañando de manera interdisciplinaria y cuidándolos de manera integral. Acá tenemos más fotos. Como decimos, ¿no? Nuestro cuidado integral va a sus casas. ¿Por qué? ¿Dónde están nuestros huéspedes hoy? En sus casas. Entonces, allá vamos. Un poco de fotitos. Bueno, vamos a hablar un poco de mi rol en esta etapa como trabajadora social. Bueno, por un lado articular internamente para conocer sus necesidades, esto que hablábamos, ¿no? Me llama un voluntario, me llama la enfermera, me llama, vale, está necesitando esto, vale, amamos por este lugar, vale. Entonces, enseguida a gestionar. Acá qué se ve, bueno, sí, gestionar y coordinar traslados, ¿qué necesitan? Traslados para ir al hospital, para hacerse un tratamiento, el tema de los sepelios, ¿no? Qué importante en ese momento tan angustiante que están viviendo, poder darle, bueno, tenés que llamar a este número, que en este número, incluso a veces hablo yo misma y les digo, te van a llamar esta familia y me piden datos a mí para facilitarle los trámites que en ese momento cuestan tanto. Y también dar respuestas, ¿no? Si se lo cubre o no se lo cubre el Estado, depende de su situación económica, digamos, todas esas respuestas para ellos es una gran ayuda. También la verdad que gestiono y coordino muchísimas necesidades materiales. En estos tiempos de COVID, supongo que estará pasando en todos los países de Latinoamérica, seguro, las personas están muy necesitadas, muchos de ellos no están pudiendo salir a trabajar y no hay ingresos en las casas. Y bueno, y eso también lo atendemos. Entonces gestionando y articulando por todos los medios posibles para que esas personas puedan tener los recursos materiales que necesitan, desde la cama ortopédica hasta el colchón antiescaras, hasta la silla de ruedas y hasta también el vaso de leche que necesitan, ¿no? Y el plato de comida que necesitan. Y eso lleva mucha articulación y trabajar en red. Eh, con quienes trabajo también, aparte de con mi equipo interno, me abrí muchísimo gracias a esta experiencia, que por ahí en la casa la realidad es que tanto no lo tenía, a lo que son los centros de salud, no sé cómo lo llaman en otros países, pero son como las bases sanitarias que hay acá. Por cada municipio hay muchos, hay como 15, 20 de acuerdo a las zonas. Y bueno, ponerme en contacto con mis colegas, que la verdad que es increíble el trabajo en red que también he podido formar con ellas. De acuerdo a la necesidad, uno debe gestionar y conocer a dónde y qué tiene que pedir en cada cosa, con las trabajadoras sociales de los hospitales, también con Cáritas, que en este tiempo ayuda muchísimo, con escuelas por niños que lo necesitan, que en este tiempo no hay escuela, entonces para saber con la trabajadora social si están pudiendo hacer sus tareas o no, con atención primaria a la salud, con discapacidad, bueno, esto sabemos, ¿no? Que los trabajadores sociales sí gestionamos un montón, pero nuestro rol no es solo gestionar, sino el cómo gestionamos, y eso es lo que yo siento. Entonces, por eso lo puse bien grande, que acompañamos a las huéspedes, a sus familias con el cuidado hospice. Yo puedo gestionar un montón de cosas, pero también es cómo yo llamo a esas familias, cómo yo me comunico con esos huéspedes y el desde dónde hablo, que es con esa mirada competente, compasiva y con la escucha activa, atiendo todas las necesidades que puedo atender. Para que se den una idea, no es para que ver el gráfico, pero es realmente para ver el trabajo que se ha logrado en estos 4 meses, que a mí me parece increíble y admirable. Desde marzo pudimos acompañar a 90 familias. 90 familias que algunas todavía las estamos acompañando, otras ya han fallecido, pero miren, si ven en enero, en febrero, esas son las visitas que se habían hecho, ¿no? En enero, claro, era una enfermera un día a la semana y acá tenemos 2 equipos de enfermeros, o sea, y van 4 días a la semana, o sea, de pasar de 10, 12, 15 por mes, estamos pasando a 90 más o menos visitas por mes. Es algo increíble. Y acá es para mostrar un poquito, tampoco, no es para abocarnos a los números, para mostrar la cantidad de personas que fallecieron en sus casas. Si vemos en total, han fallecido 63 personas, de las cuales más de 40, 42 personas han fallecido en sus casas. ¿Cómo fallecieron? Les puedo asegurar que en paz y tranquilos y acompañados por su familia. Y si esto no, nosotros no hubiéramos estado, no sé si hubiera podido ser así. Solo 16 fallecieron en el hospital. O sea, y bueno, y también sabemos, ¿no? También nos damos cuenta de la necesidad de la casa. Por supuesto, había familias que no podían atender
a su familiar, no todos pueden, a pesar de, no todos pueden, algunos pueden estar claudicados y pueden elegir que el familiar vaya al hospital y bueno, eso también se respeta, por supuesto. Pero ahí también vemos que la casa, nuestro hospice casa es una necesidad y no vemos la hora de poder abrir nuevamente las puertas para estas personas que también lo necesitan. Pero también valoramos que hay muchos que pueden seguir eligiendo fallecer en sus casas acompañados por su familia hasta el último momento, con nuestro apoyo y nuestro cuidado. Bueno, y a lo largo del mes, que fue solo hasta principios de marzo, bueno, solo 5 fallecieron en nuestra casa. ¿Cuál es nuestro planeamiento para después del COVID? Esto nos enseñó y nos mostró que queremos seguir manteniendo este nivel de visitas domiciliarias, y el desafío es abrirnos a nuevos municipios, porque nos pudimos dar cuenta que así como hay muchas personas que nos necesitan en sus casas, en los 2 municipios que atendemos, ojalá nos podamos abrir a más municipios. Bueno, y acá tenemos otro de nuestros lemas, que es haciendo bien el bien, que no quería dejar de ponerlo, porque también es importante para nosotros. Muchísimas gracias. Valeria, muy interesante la puesta en acción de trabajo social dentro del Hospital Buen Samaritano. Me parece reconocer el aporte que han hecho en un trabajo extramural ante una necesidad evidente que generó la pandemia y fue un tema de aislamiento. Poder brindar en el domicilio del paciente la atención de parte de ustedes, todo el equipo, los voluntarios en el acompañamiento, pues la verdad han hecho un trabajo conjuntamente muy importante para quienes se benefician del servicio de ustedes. Aquí encuentro algunas preguntas frente al tema del hospice y Susi pregunta, económicamente, ¿cuál es la forma de sostenerse el hospice? Y frente a la contratación de los profesionales, ¿cómo se hace para el hospice? Nos mantenemos económicamente pura y exclusivamente por donaciones. Algunas empresas que donan y por personas particulares que deciden donar. Para nosotros también fue un gran desafío este año porque nosotros en mayo llevamos a cabo la cena anual, que con eso se mantiene más de un 50% del hospice de todo el año. Y bueno, debido a la pandemia la tuvimos que suspender. Así que bueno, tenemos un equipo de desarrollo institucional quien salió a buscar por donde no se les puede ocurrir personas que puedan donar para que nuestro servicio pueda seguir creciendo, que se pueda seguir manteniendo, que en un momento fue una gran preocupación. Pero bueno, sigue habiendo personas que quieren donar, ahí está en la página si quieren donar, pero realmente se mantiene pura y exclusivamente por donaciones. Ok. ¿Y los servicios ofrecidos a la comunidad son gratuitos? Todo es absolutamente gratuito, incluso en los consultorios donde atendemos en los hospitales, también les damos medicación, que hoy en día es algo muy valioso, hoy en día, en todos los días, ¿no? Pero las personas que llegamos realmente son personas sin recursos, estamos en zonas muy marginales del conurbano, así que poder darles la medicación y, bueno, lo que tenemos, que eso sí hay arreglos del municipio nos da alguna, digamos, el propio hospital algunas medicaciones nos brinda y bueno, y otras hay que comprarlas porque tratamos de que no le falte a nuestros huéspedes su medicación. Ok. Y Me también por pide donaciones de empresas Zulma, que donan medicación, ¿no? Digamos, hay laboratorios que donan. claro, importante. Me Ujú. pide Zulma que por favor si puedes mostrar nuevamente tu correo electrónico que Ah, sí, está al cómo no. parecer, ¿sí? ¿Nos ¿Quieren que lo colaboras, escriba por por el favor? chat? O no, mejor lo Sí, muestro también para las personas. pudiera ser que quedara ahí también registrado. Dale, ya lo muestro, cómo no. Ay, bueno, ahí está. Valeria, pues muchísimas gracias por contar esa loable experiencia que han venido ustedes teniendo en el hospital y más aún que frente a la pandemia pudieron establecer pautas de manejo que en ningún momento dejaron descuidado tanto a los usuarios como a sus familias. La verdad que sí, una muy bonita labor. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ustedes por el espacio. Ok. Bueno, a continuación vamos a presentar a la trabajadora social Natalia Marcela Gómez Benavides de Cali, Colombia. Ella es trabajadora social
en cuidado paliativo pediátrico del programa Cuidando de Ti de la Fundación Valle Lili en Cali, Colombia. Ella es coordinadora del área de trabajo social de la Fundación Valle Lili en Cali. Es trabajadora social asistencial en los servicios de hospitalización y consulta externa. El programa de cuidado paliativo pediátrico de la Fundación Valle Lili atiende las necesidades de los niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas, complejas y limitantes, brindando apoyo emocional y social con el objetivo de mejorar la calidad de vida del niño y su familia a través de la intervención interdisciplinar, integral y continua. Con ustedes entonces, nuestra compañera Natalia Marcela Gómez. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por el espacio que nos brindan y que además esto nos ayuda a todos como trabajadores sociales a seguir fortaleciéndonos cada día como gremio, como compañeros, como colegas. Entonces, listo. Bueno, como lo decía Mabel, pues yo soy trabajadora social en la Fundación Valle de Lili. Nosotros nos consolidamos como hospital universitario. Actualmente tenemos convenio con varias universidades de la ciudad, Universidad ICESI, Universidad del Valle, y el objetivo pues siempre es posibilitar una formación continua para los mismos colaboradores, para los estudiantes en formación y para los distintos profesionales de la salud. Nosotros somos una institución privada eh, de nivel de atención de complejidad 4. Estamos ubicados al sur de la ciudad de Cali. Somos una institución que atiende pacientes oncológicos, manejamos trasplante de órgano sólido, órgano líquido. Eh, Nosotros somos referentes en el manejo de los pacientes pues, de oncología y además pues tenemos conformado nuestro equipo de cuidado paliativo de adulto y cuidado paliativo pediátrico. La institución tiene 35 años de trayectoria. Sus focos y objetivos en los cuales se basan, pues son la atención asistencial, la docencia, la generación de conocimiento en investigación, la innovación y el apoyo social. Su visión siempre ha sido consolidarse como hospital universitario. En estos momentos, pues ya estamos acreditados como el mismo, entonces siempre estamos en todo lo que tiene que ver con la parte de formación en el campo pues educativo. Como trabajadores sociales somos miembros integrales de los equipos interdisciplinarios de cuidados paliativos que abordan necesidades psicológicas y sociales para apoyar a los pacientes que viven con enfermedades graves y sus familias. El día de hoy les quiero presentar mi hermoso equipo de cuidado paliativo pediátrico. El programa se llama Cuidando de Ti. Está conformado en estos momentos por 7 personas. La doctora Jimena García Quintero es la jefe del equipo. Ella es médica pediatra, especialista y magíster en cuidado paliativo pediátrico. Está también la doctora María Isabel Cuervo, ella es médica familiar, magíster en cuidado paliativo pediátrico. Está nuestra psicóloga Isabel Correa. Está la jefe de enfermería, Vilma Caterina Suárez, quien en estos momentos está cursando la maestría en cuidado paliativo. Y estoy yo, que soy la trabajadora social del equipo. Está también nuestra auxiliar, que es Alba Lucía Vargas. Nuestro equipo está conformado desde el año 2018. Inició como un gran sueño. Inicialmente, pues la doctora Jimena García siempre había deseado tener un equipo de cuidado paliativo y posteriormente con cada una de nosotras pues fue teniendo conversaciones para conformar lo que hoy en día somos. Dentro del equipo, uno de nuestros hospitales, tenemos habilitados todo el piso de pediatría para el manejo pues, de los pacientes. La idea es que siempre sea desde el manejo inicial, cuando el paciente es diagnosticado, hasta el fin de vida. Tratamos a los niños, a sus familias, a la enfermedad, buscando ofrecer calidad de vida también a ellos, a nuestros pacientes y sus familias. Nuestra meta es añadir vida a los años de vida del niño y no simplemente añadir años a la vida del niño. Entonces, desde cuidados paliativos, pues en nuestro programa buscamos tener un cuidado activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño,
y del soporte a su familia. Los valores en los cuales pues estamos enfocados son la humanización en la atención de los servicios de salud, la compasión y la empatía, y la integralidad y coordinación del equipo médico. Nace como una de las necesidades de integrar a todos los profesionales de la salud para que dejen de ver a paliativos solo como el equipo que ingresa cuando el paciente va a estar en un fin de vida, sino aquel que puede acompañar desde el preciso momento en que el paciente es diagnosticado. Desde el área de trabajo social, digamos que incursionar en el campo de los cuidados paliativos pues implica tener un enfoque biopsicosocial. Trabajamos el impacto en lo biológico para el niño y para sus familias, el reconocimiento de esa persona que está allí, cuáles son los cambios físicos que están atravesando, los cambios emocionales. También hacemos un abordaje del sufrimiento a través del manejo de la espiritualidad y buscamos trabajar cambios en el autoconcepto. Para poder llevar a cabo este enfoque tenemos los siguientes objetivos. Buscamos brindar apoyo emocional y social respetando los valores culturales de la familia. Al nosotros estar ubicados en el sur de la ciudad, pues recibimos pacientes del suroccidente colombiano, personas de resguardos indígenas, personas que están también institucionalizadas en establecimientos de protección. Entonces buscamos que sus valores culturales siempre sean respetados, pero también alineándonos a la condición actual que tenga el paciente y pues que tenga la familia. Contribuir a la comprensión de los procesos psicosociales y culturales, buscamos actuar de la mano con psicología. Es muy importante que el acompañamiento siempre sea interdisciplinario en la medida en que hay una comunicación continua con el paciente, con la familia y con el equipo de salud, pues estamos logrando que ese tipo de comunicación que establezcamos busque generar una empatía y también una relación mucho más cercana. Contribuir a la aceptación de la enfermedad, fortalecer la adherencia al tratamiento y las condiciones adecuadas de cuidado. Hemos logrado en nuestra institución que los equipos de los diferentes servicios, unidad de cuidados intensivos, las urgencias, las unidades de hospitalización y la unidad de cuidados especiales que queda en nuestra sede, que es Betania, pues logren llamarnos a intervenir los casos siempre al momento en que va a entrar el equipo tratante. Entonces nosotros actuamos en conjunto con ellos, establecemos las metas de cuidado y a partir de allí fijamos el establecimiento de los seguimientos. Desde trabajo social también buscamos ayudar a disminuir las barreras de acceso en el sistema. Nosotros recibimos muchos pacientes que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud. Muchas veces tienen que acudir a medidas legales, acciones de tutela, derechos de petición, porque no tienen acceso a los medicamentos, las órdenes médicas pues no son dadas a tiempo, dificultades dentro de la dinámica familiar, entonces esto implica que nos interconectemos con otros sectores. Estos otros sectores, ¿cuáles son? Comisarías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los CAIBAS, porque hay situaciones que también vienen de antes, y las entidades aseguradoras. Buscamos hacer esas alianzas estratégicas en las que al conocer cuál es el contexto que está presentando la familia, pues podamos ayudar a reconocer también a la entidad que esta situación pues está presentando y generamos pues el seguimiento en conjunto con los médicos administrativos. Para lograr estos objetivos contamos también con otros actores, equipos jurídicos, donde también empoderemos a los pacientes y a sus familias sobre cuáles son sus derechos. Entonces nos preguntamos, ¿pero cómo empodero a los pacientes? Pues reconociendo también desde los niños, dependiendo de la etapa del ciclo en la cual son los derechos a los cuales ellos tienen acceso. Utilizamos para ello cartillas, folletos, les explicamos también desde la norma a través de canciones cómo pueden ellos saber cuáles son los derechos a los cuales pueden acceder y a partir de allí pues hacer este ejercicio. Con las familias también les enseñamos cuáles son los mecanismos por los cuales ellos pueden hacer la validación de estos derechos, pero además de eso, cuáles son los mecanismos también de seguimiento. Todo esto nos ayuda no solamente a fortalecer la herencia, sino también a vincular a la familia y a vincular a las personas responsables y competentes de todos los procesos de salud. Pero, ¿qué necesito para lograrlo?
Entonces, desde el área de trabajo social, para cuidados paliativos, lo primero que buscamos hacer es conocer la historia de la gente. ¿Quién es esa persona que tengo allí? Y me acojo mucho a lo que decía Matías Nahum, y es dejar de verlos como un diagnóstico para empezar a verlos como unas personas. Cuando yo los reconozco como personas, como sujetos capaces de ejercer sobre sus derechos, pues me tengo que devolver a todo lo que viene acompañándolos. Lo primero es, ¿de dónde viene ese paciente? Ahora hablábamos un poco de los aspectos culturales, pues cuáles son sus creencias, quiénes conforman su grupo familiar, cómo son las relaciones con su entorno familiar, con su entorno social, con su entorno comunitario, qué pérdidas han tenido. Todo ello me ayuda a reconocer qué tanto impacto puede tener el proceso que van a vivir a partir de ahora. Conocer la historia de la gente me permite también darles una introducción de cuál va a ser mi acompañamiento. Hay que hacer una adecuación cálida del espacio, tanto en el domicilio como en el espacio hospitalario, si el paciente se va a encontrar pues en este espacio. Entonces es contribuir con medidas compasivas y humanizadas, manejar el silencio, no tener espacio donde le vayan ellos a tener altos ruidos, respetar la palabra de ellos como familia, posibilitar también que si el paciente se encuentra en fin de vida, pues ellos puedan tener un acompañamiento mucho más cercano, entonces puedan acceder la familia al acompañamiento dentro de la habitación, que pueda ingresar el sacerdote o la persona de su creencia religiosa, su creencia espiritual, personas que brinden cuidado, entonces quienes conforman esa red de cuidado que ellos tienen y a partir de allí establecer las metas de cuidado, que son las metas con las cuales yo voy a acompañar al paciente. Ahora más adelante les cuento cuáles son las metas de cuidado que tenemos dentro de nuestro programa. Asimismo, reconocer la emocionalidad de quien cuida y a quién se cuida. Es importante el aporte al cuidador, reconocer cómo es esa figura de cuidado, quiénes están acompañando, cuáles son esas características que yo debo identificar. Al yo reconocer esas características, puedo identificar también factores de riesgo, cuáles son esas personas que, ok, no tienen un acceso oportuno, no tiene un cuidador primario que vaya a acompañar o no hay una adecuada introspección del proceso de salud que está viviendo y generar las pautas de organización para el cuidado. Para generar estas pautas, yo debo de conocer toda la familia. Y toda la familia me refiero a todas las personas que hacen parte de ese grupo de soporte. El paciente, la familia, la mascota, el compañero del colegio. Ahora buscamos que dentro de esa integrativa, esos aspectos relacionados con el cuidado no se... Entonces, buscamos a contribuir con el proceso de adaptación a la experiencia de los pacientes a través de un acompañamiento humanizado y digno, con tareas también educativas para mejorar la calidad de vida. Entonces, dentro del espacio educativo de los pacientes, dentro de la institución, también buscamos que su proceso de escolarización no se limite. Es decir, si van a estar hospitalizados, que su continuidad formativa se siga presentando. Entonces, es hacer enlaces con las instituciones educativas, empoderar a las familias frente a cómo acceder a la continuidad del manejo del paciente, que los compañeritos de clase también se vinculen al proceso que están viviendo y iniciamos nuestra intervención. Entonces manejamos la intervención de soporte a través de la expresión de sentimientos y emociones, el abordaje de las necesidades, la movilización de recursos y habilidades para el afrontamiento y la creación de significado de la experiencia que están pues vivenciando. A la intervención de apoyo, la negociación entre la compatibilidad de los planes vitales de todos los miembros de la familia. Cuando pasa un momento de enfermedad y están atravesando por estos procesos de duelo, los planes cambian. Entonces la idea es fortalecer herramientas a la familia para que todos puedan organizarse de tal manera que sus planes se resignifiquen y se puedan readaptar. Buscar también un equilibrio entre el sistema de respiro y descanso, buscar pautas de acompañamiento donde también se fortalezca el ser y facilitar la readaptación a las actividades cotidianas.
Nosotros manejamos también el trabajo con los cuidadores, entonces facilitamos cartillas y capacitaciones de cuidado del cuidador, cuál va a ser el manejo, cómo va a ser la quimioterapia, si son pacientes no oncológicos, pues cuáles son los cuidados que tienen que tener los pacientes en el ámbito hospitalario y domiciliario, pero además de eso, también fortalecerles herramientas frente a cómo organizar el espacio domiciliario, cómo organizar a la familia, movilizar la red de apoyo para la estancia en el domicilio. Administrativamente, la orientación en los trámites, cómo generar un derecho de petición, cuáles son las tutelas, si tienen una tutela, pues cómo sabemos cuál fue el fallo, enlaces con los equipos de salud también de otras instituciones de la ciudad y las rutas de acceso para verificación de derechos. A nivel espiritual, en nuestro equipo buscamos el acompañamiento en la toma de decisiones al final de la vida. Siempre tratamos de hacerlo en equipo, que todos estemos alineados, pero que también estemos brindando el soporte ante este momento de fin de vida. Cuando se presenta un duelo complicado, buscamos el soporte inmediato de psicología. Entonces, nuestra psicóloga brinda el soporte y, si es necesario, deriva a otras especialidades de la salud, como psiquiatría. Brindamos nuestro acompañamiento en fin de vida. Parte de ese soporte es contarles que buscamos cumplir los sueños de nuestros pacientes. Entonces, minimizar el impacto que tiene la hospitalización también implica reconocer cuáles son esos deseos que tienen dentro del proceso. Acá, este chiquilín nos quería contar que él quiere chef, y dentro de las herramientas que teníamos dentro de nuestro equipo de trabajo fue acercarnos a la cafetería, pedirle a alguien de la cafetería que le preparara un plato y que se lo enseñara. Asistió, cumplió su sueño porque él deseaba ser chef. Y logramos que durante esos momentos de fin de vida, él siempre recordara que su sueño lo cumplió. ¿Cómo logramos esto? A través de metas de cuidado, desde el primer momento hasta el fin de vida. Dentro de las metas de cuidados que tenemos está brindar soporte emocional, espiritual, social, fortalecer el vínculo entre el paciente y la familia, generar herramientas de autocuidado de la salud en la red de apoyo. Ahora que estamos en estos momentos de contingencia y de emergencia sanitaria, pues se han fortalecido mucho más estas pautas de autocuidado. Entonces generamos un boletín institucional para los pacientes y las familias que sean muy amenos de leer, pero que además ayuden a interiorizar y a multiplicar dentro de sus grupos familiares. Entonces en esto buscamos enseñarles cómo es el lavado adecuado de las manos, cómo es manejar el distanciamiento social, cómo poder utilizar el tapabocas, posibilitar además también factores protectores para la disminución de síntomas de estrés y ansiedad. Ahora en estos tiempos pues se ha hecho mucho más difícil poder minimizar el impacto porque además hay unas condiciones de aislamiento donde tiene que haber un único cuidador. Y además de esto estamos hablando de que tienen que haber pues cuidadores sanos que tengan las condiciones para acompañar el proceso hospitalario, procesos que pueden ser prolongados. Entonces, buscamos identificar en esa red de cuidado cuáles son las condiciones adecuadas que pueden tener. Si hay algún síntoma respiratorio, algún síntoma de alarma para la familia, pues buscamos facilitarles también con sus entidades aseguradoras cómo poder ellos participar para diferentes estudios y que a su vez ellos puedan también lograr una oportunidad en su atención. Facilitar también la identificación y resolución de asuntos pendientes. Aquí nos alineamos un poco a lo que hablábamos de cumplir con estos sueños que tienen nuestros niños, porque no hay que olvidarnos que ellos son niños. Entonces el proceso que viven es muy distinto cuando tratamos también con personas adultas. Promover la despedida y orientar el acompañamiento al paciente. En este punto quisiera resaltarles una actividad muy importante que se está haciendo y es la creación de memorias. La creación de memorias permite entregarles a las familias cuando el paciente fallece un regalo que hace el equipo y es entregarle
las huellas de los niños con un mensaje de amor. Además de eso, también entregamos unas esencias. Con esas esencias, pues buscamos que el espacio pues se adecue y se fortalezca a lo que la familia pues busca. Cuando vamos a promover la despedida, activamos el código lila. El código lila quiere decir que el paciente está próximo a fallecer, entonces todo el equipo interviene en diferentes momentos. Va inicialmente el médico, posteriormente va a psicología, luego va a trabajo social. Si lo desea algún guía espiritual, pues activamos el guía espiritual, va la enfermera y así nos vamos rotando hasta que se dé eh, el momento de despedida. Generamos también rituales, entonces esto posibilita que se acompañe de una manera más tranquila. Acá les presento a este hermoso niño cuyo sueño era conocer los jugadores de su equipo. Él no es de la ciudad de Cali, él viene del Caquetá. Le gustaba mucho el color verde y el color verde lo asociaba con el Deportivo Cali. Entonces conseguimos, luego de mucha búsqueda, eh, personas que conocieran a alguien de los medios de comunicación, no lo logramos, entonces llamamos a la sede del Deportivo Cali, conocimos un fotógrafo, el fotógrafo nos ayudó a conocer a uno de los jugadores y finalmente asistieron al conocer que el niño quería eh, tener algo de ellos. Buscamos no revictimizarlos, buscamos que ellos sepan que los sueños los pueden cumplir y que nosotros a través del programa podemos hacerlo. Este es nuestro equipo. Acá estamos celebrando los 15 años de una de nuestras niñas. Ella ya falleció, pero su sueño era tener su cumpleaños con una torta gigante y quería que estuviéramos todas las personas. Entonces tuvo su vals, estuvo acompañado por las secretarias que siempre habían estado en el piso. Acá está la doctora Jimena, su infectóloga. Acá está nuestra auxiliar, las residentes. Acá está nuestro auxiliar de enfermería, que además es clown, y fue con quien bailó su vals. Acá está nuestra psicóloga, acá están los terapeutas, el voluntariado de la fundación. También es muy importante contar con un equipo de voluntarios que nos ayuden a movilizar los recursos. Entonces, con ellos, cuando necesitamos el soporte, alguna atención, nos ayudan económicamente o nos ayudan con desplegables, libros, hojas para colorear, diferentes materiales. Acá estamos en nuestro taller de duelo. Es un taller de duelo que se realiza semestral. Antes de la situación pues, de emergencia sanitaria, lo que hacíamos era enviarles una carta de condolencias. A esta actividad pues se participa con los familiares de los pacientes que han fallecido en los últimos 6 meses. En estos últimos 6 meses, pues logramos mandarles la carta de condolencias, invitarlos al taller y hacemos musicoterapia. Leemos un cuento que habla sobre la relación entre la vida y la muerte y finalmente hacemos una liberación de mariposas. La mariposa como el símbolo de aquella persona que va a volar, pero que siempre va a estar cerquita pues de nosotros. Esto ha ayudado significativamente a la elaboración del duelo de estas familias. Esta foto es de nuestra primera actividad. No contábamos con que las familias llegaran con camisetas de sus niños estampadas, entonces pues llegaron a la actividad, eh, eh, cantaron, les escribieron, leyeron y además de eso se brindaron apoyo entre las distintas familias. Era una de las primeras oportunidades que tuvieron todos como familia de poder verbalizar cómo ha sido la pérdida y cómo la han asumido también como una ganancia para sus vidas. Una actividad muy emotiva en la cual pues participamos todos y que lo tomamos como un ritual que pueden aplicar también desde sus viviendas. Dentro del cuidado espiritual, también facilitamos el bautizo de los pacientes que están hospitalizados. Muchos desean que tengan un nombre, muchos desean que por la creencia religiosa que tienen, pues tengan la bendición. Entonces lo que hacemos es facilitar
a nivel institucional la movilización para que ellos puedan pues, lograr esta asistencia. Ahora, por el tiempo de la emergencia, se ha hecho mucho más compleja pues, posibilitar este tipo de acciones, pero lo que hacemos es que logramos la intervención del guía espiritual telefónicamente. Entonces ellos hablan, verbalizan, escriben también cartas de cómo se están sintiendo, de cómo quieren que se maneje su situación y posteriormente pues envían y reciben pues su retroalimentación por parte de su guía. Y llega uno de los momentos donde ahora se ha potencializado mucho más y es el acompañamiento en fin de vida. Buscamos dar un soporte psicosocial, un manejo espiritual, un soporte terapéutico, un control de síntomas y una atención humanizada. E iniciamos el fin de vida sabiendo que el fin de vida no es un picnic, pero es el momento donde todos queremos estar allí para acompañar y para soportar a la familia, para soportar también a ese paciente, para permitirlo un espacio humanizado, tranquilo. Entonces adecuamos primero el ambiente. Preparamos a la familia también para cuando llegue el proceso de morir, pues ellos cuenten con herramientas y con habilidades de afrontamiento. Buscamos organizar una habitación con aislamiento social. Quiere decir que va a ser una habitación individual, adecuada especialmente para el paciente, donde va a tener sus sábanas impecables, donde va a tener la habitación con poca luz para que no se sienta incómodo, donde se le va a facilitar el ingreso de sus familiares para que ellos puedan compartir, donde van a tener la entrega de memorias de las que les venía contando, donde ellos van a poder tener la fotografía con su hijo, con su hija, con su familiar, si así lo desean, pero además de eso, donde van a poder establecer su ritual sin ninguna interrupción. Se posibilita que en lo posible no vayan a tener ingresos frecuentes, se les establecen las metas de cuidado, donde ellos cuentan con el soporte telefónico también, entonces si no estamos ahí en ese momento por alguna situación, pues ellos tienen nuestro número telefónico para poder llamarnos, suscribirnos al chat de cada una y poder decir cuál es como su necesidad y estar allí pues atentos a los pacientes. El fin de vida es un momento sagrado y requiere más que una buena medicina, requiere humanidad. Y a esta es una invitación a la que vamos todos. Si conseguimos que la gente muera donde quiere morir, estamos haciendo mucho más de lo que veníamos haciendo. Y acá me acojo mucho a las frases de Matías Nahum, que creo que son muy significativas y soy fiel admiradora, porque habla de cómo vivir hasta morir. Desde que nacemos estamos muriendo, pero cómo podemos hacer esa experiencia del morir significativa para la familia. Cómo recordarles que en ese momento estamos allí y es acompañando desde el silencio, acompañando desde una caricia, desde una palabra. Ahora en tiempos de emergencia se dirán, pero ¿cómo podemos acompañar en tiempos de pandemia donde hablan del distanciamiento social, donde hablan de que tienes que utilizar unas medidas sanitarias indispensables? Pues lo más importante es que ellos recuerden que a pesar de que estamos en pandemia, vamos a acompañarles su fin de vida. Ingresamos a las habitaciones con todas las medidas de bioseguridad, pero recordándoles que esa persona es importante para nosotros. Nosotros construimos familia con ellos. Les recordamos que siempre vamos a estar allí. Por eso cuando ocurre el fin de vida y nuestro paciente fallece, también buscamos darles educación y es cómo prepararnos en ese proceso. Desde trabajo social, nosotros también facilitamos la movilización de los auxilios funerarios. Entonces tenemos unas alianzas con una funeraria acá en la ciudad de Cali, con la cual establecemos un plan
funerario donde las familias de escasos recursos o que no son de la ciudad o que tienen alguna limitación para acceder, pues pueden acceder a este plan. Les ayudamos con la preservación del cuerpo, les ayudamos también con el trámite ante la Secretaría de Salud para poder movilizarlo el cuerpo hasta incluso lugares de origen, y que ellos puedan tener pues acceso a ello. Todo esto nace como el reconocimiento de un ser importante. Cuando la doctora Jimena nos planteaba este proyecto, siempre pensábamos que el sistema nos da algunas medidas para uno acceder, pero el deseo y la convicción de que podemos hacer cuidados paliativos es lo que lleva a movilizar todos estos recursos. Entonces, pertenecer a este equipo es lo que ha hecho generar pasión, generar vínculos y generar un amor hacia lo que podemos ofrecerles. Porque tanto ellos como nosotros siempre estamos aprendiendo. Pero ¿cuáles son nuestros desafíos en trabajo social? Pues lo primero es que es indispensable que los programas educativos de pregrado de trabajo social incluyan en la formación académica un pensum que contenga los contenidos formativos sobre cuidados paliativos. A veces se quedan los pensum en lecturas, pero se olvida de que cuidados paliativos es mucho más allá de tener un documento. Es que dentro de los programas tengan unas líneas de trabajo social en salud, donde además se acompañe desde cuidados paliativos y se tenga una formación en el pregrado. Este es un desafío para nosotros también como profesionales, cuando nos insertamos en esta pasión que se llama cuidados paliativos, y es tengo que formarme porque para poder estar allí se necesita formación, se necesita convicción, se necesita pasión y deseos de lograr cambios. También es necesario posibilitar espacios de participación activa de los trabajadores sociales en los distintos escenarios de formación, en instituciones educativas y de salud, y apostarle a la especificidad del trabajo social en cuidados paliativos dentro de las instituciones del sector salud. Muchas veces hay trabajadores sociales para todo. Entonces, tú haces esto, esto, esto y esto, y se olvida de que el trabajador social también tiene un rol que puede especificar frente a las distintas funciones pues, que genera. Estos desafíos todos los vivimos, pero no se podría lograr un cuidado paliativo adecuado si no tuviéramos un equipo interdisciplinario para lograrlo. Entonces, una de nuestras grandes metas es que los cuidados paliativos sean un derecho humano para todos. Y la manera de lograr un derecho humano es contando con ese equipo. Ese equipo, mi equipo, es también el paciente, es también la familia, es esa persona que necesita de nosotros. Es que el médico no es solo el médico hace sus veces de trabajador social, de psicólogo, el trabajador social también hace de abogado. Entonces, estamos formándonos en diferentes campos para lograr una atención integral, humanizada y compasiva, apostándole a eso de los cuidados paliativos. Muchas gracias. Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. Importante destacar el restablecimiento de derechos de los pacientes en el tema de salud y la resignificación de la partida y el manejo del duelo de los pacientes a través de un acompañamiento humanizado de todo el equipo y especialmente de la acción de trabajo social. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces continuidad a nuestra siguiente conferencista. Natalia, las preguntas van a quedar al final de la siguiente presentación. Entonces vamos a darle pues la bienvenida a nuestra compañera de la trabajadora social, María Soledad Tosini, de Mar del Plata, Argentina. Ella es directora del Hogar Permanente y Centro Día Dar Más en Mar del Plata, Argentina. Trabajadora social, licenciada en Servicio Social de la Universidad de Morón, de la EDSS de Buenos Aires, y acompañante terapéutico y especialista en discapacidad. Enfocados a acompañar a personas con discapacidad con o sin familia, garantizando los apoyos necesarios para acceder al derecho a la salud, integridad y a la información, entre otros, con una planificación centrada en la persona para mejorar su calidad de vida
en un contexto facilitador para que sea protagonista de su vida y cuidar a los que cuidan también es fundamental en esta etapa. Bienvenida entonces nuestra querida invitada desde Argentina, María Soledad Tosini. Bueno, muchas gracias por el espacio, por estar ahí. La verdad que estoy como muy contenta con la presentación de mis compañeras, porque lo que yo les vengo a contar es una experiencia totalmente diferente. Digamos, yo no trabajo enfocada específicamente de cuidados paliativos de fin de vida, sino que trabajo de los cuidados paliativos con personas con discapacidad, donde hay un diagnóstico a principio de este recorrido, ¿no?, de su vida, y lleva mucho tiempo este acompañamiento, tanto de los profesionales con los que empiezan a trabajar, como de su familia. Así que, bueno, les voy a comentar un poco mi trabajo. Yo, si bien soy directora del hogar y centro de día de Armas, que es un hogar para personas con discapacidad intelectual, la mayoría adultos, estamos en la ciudad de Mar del Plata, es una asociación civil que gestionamos la modalidad en sí, la prestación por las obras sociales. Entonces nosotros hacemos como este trabajo permanentemente con la familia, ¿no? Desde el trabajador social se abordan, bueno, distintos roles específicos, como comentaban mis compañeras, por ahí en esto de las orientaciones, la gestión y la administración de los recursos, tanto públicos y privados, todo aquello que se puede hacer en gestión con la obra social se aprovecha al 100%, pero también por ahí hay cuestiones que requerimos de otros servicios y recursos, y a donde, bueno, se juega un poco nuestro rol en tratar de buscar los mayores recursos posibles. Promover la justicia social, porque como le voy a contar en mi presentación, trabajar con personas con discapacidad es un gran desafío, nos encontramos con muchas limitaciones y muchos prejuicios, situaciones de discriminación. Entonces, promover esa justicia social, esos derechos humanos que son para todos, es muy importante. Responder a las necesidades sociales y de las personas con discapacidad intelectual, en el caso con el cual yo trabajo, pero si no también podríamos pensar en las personas con una condición de discapacidad, desde sordos, ciegos, discapacidad física, digamos que cada uno necesita sus apoyos y distintas estrategias para que puedan estar atentos, ser escuchados y poder hacer una vida activa dentro de la comunidad. Reducir las desigualdades para el acceso a la salud. Nos encontramos con muchas limitaciones, ¿no? Esto de que si no van acompañados de otra persona, de que por ahí no se toma su palabra. Entonces es como muy importante nuestro rol ahí de poder reducir esas desigualdades. El trabajo interdisciplinario, bueno, lo vemos en todos lados. Un trabajo con otras disciplinas, poder escucharnos, poder debatir, poder consensuar, es sumamente importante para hacer un trabajo eficiente, de calidad, y acompañando a la persona como un sujeto de derecho y cubriendo todas sus necesidades. Acá, particularmente en Mar del Plata, hay mucha dificultad en la continuidad de los equipos de cuidados paliativos en cuanto al rol específico del trabajador social. Si no están encuadrados en un ámbito hospitalario, por lo general el trabajador social, digamos, o sos del ámbito hospitalario o no podés participar de ese equipo. Nosotros, al poder articular desde el hogar permanente con los equipos de cuidados paliativos, es de donde yo les traigo acá mi presentación. Cuando hablo de cuidados paliativos, hablo de cuidados a lo largo de la vida, ¿no?, de esta presentación. Entonces, por ahí, digamos, estos cuidados, me pareció que la presentación no se veía. Discúlpenme. A ver. Ahí se ve. Perfecto, ahí ya se ve. Si quieres lo puedes poner en pantalla completa. Sí, estoy tratando. Ahí.
Perfecto, sí. Bueno, bárbaro. Entonces, como les decía, por ahí los cuidados paliativos en intervención con personas con discapacidad se hace permanentemente desde el inicio, ¿no? Estos cuidados porque hablamos de que hay un diagnóstico muy temprana edad, entonces estos cuidados y estas intervenciones con otros profesionales se hace como permanentemente. Yo voy a hablar sobre la intervención en personas con discapacidad intelectual, y la discapacidad intelectual se caracteriza por las limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas, también en las cuestiones conceptuales, sociales y prácticas, ¿no? Nosotros nos enfocamos en las posibilidades de la persona, en su potencial, en potenciar sus habilidades, en marcar rutinas específicas para tener un buen conocimiento de la situación, trabajar en la anticipación, en la socialización, poder salir a la vida y enfrentarse con todos los desafíos que nos enfrentamos todos continuamente, ¿no? Esta cuestión de poder aprender distintas situaciones o habilidades sociales, lo hacen o se hacen en la práctica. Por ahí una persona requiere de mucho acompañamiento, a veces para adquirir una conducta social por ahí más aceptada, pero entendemos que este desafío está presente y que con diferentes apoyos esto se puede lograr. No nos quedamos en la falta, sino nos quedamos en estas posibilidades de potenciar sus habilidades. Bueno, como le comentaba, el Hogar Dar Más trabaja con personas adultas, y lo que nos pasa últimamente, digamos que vienen personas de muy avanzada edad, con patologías bastante severas, entonces el acompañamiento es distinto, ¿no? Nosotros trabajamos con personas, con residentes que tienen familia que por ahí ya están como bastante cansadas de esta situación del cuidado, de acompañar, de asistir, y también situaciones donde no hay familia, donde no hay nadie más que por ahí un curador oficial, que es alguien que se tiene que hacer cargo del Estado para poder acompañarlos, o por ahí hay un hermano que vive lejos, que no está en la ciudad, o por ahí sí está en la ciudad, pero la verdad es que el vínculo ya está bastante desgastado y no quiere acompañar, y también se acepta, ¿no?, esa situación de la decisión de la persona. Entonces nosotros somos los encargados de garantizar esos apoyos para que las personas que conviven en el Hogar Dar Más y todas aquellas que se acercan del dispositivo en centro de día tengan el derecho, un buen acceso a sus derechos en su totalidad. Bueno, las personas con discapacidad intelectual, nosotros hablamos de un modelo social de la discapacidad, ¿no? Donde se habla de mejorar la calidad de vida, de la accesibilidad, de la socialización, de ser sujetos de derechos, de potenciarnos a partir de nuevas herramientas legales, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nuestras residentes tienen patologías de base, que por lo general puede ser un autismo, trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Down, retraso mental, moderado o severo, hiperactividad, parálisis cerebral. Estas son algunas como para introducirlos un poco, que sepan desde dónde les estoy comentando. A veces empiezan a aparecer otros componentes, más del orden psiquiátrico o físico, ¿no?, donde las secuelas se hacen por ahí más severas y empiezan a requerir otros tipos de apoyo, donde la marcha se hace un poco más lenta, donde hay más dificultades a la hora del traslado, entonces requiere de otros apoyos. Son propensos a enfermedades respiratorias, muchas neumonías, broncoespasmos, enfermedades cardíacas y enfermedades de dilución. Tienen que ver con sus posturas, con su cuerpo, y cómo ese cuerpo fue trabajado durante toda su estadía, ¿no?, todos sus años, ¿no? Hay terapias que empiezan como muy principio de la detección de la discapacidad, después empiezan a decaer un poco, y entonces son hábitos que hay que trabajarlo, las posturas, el tema de por ahí las jorobas, de cómo se sientan, las inclinaciones, que a veces son productos de medicación, o a veces son productos también de una edad avanzada, donde ya el cuerpo empieza a tomar como posturas más cómodas para esa persona. Las deficiencias estas se hacen más progresivas y alteran la integridad de la persona, ¿no?
esto de que les comentaba recién, de que si un joven camina por ahí más de costado, tiene que ver con esta deficiencia, ¿no? Con esta falta de estimulación o de un soporte para que él pueda estar mejor, pero sabiendo que si hay un soporte más desde lo médico, después se pueden dificultar otros aspectos. Entonces nosotros lo que consideramos es que la persona tenga una buena calidad de vida, pero también entendiendo que lo está atravesando él o ella y que es lo mejor. No están exentos de patologías invasivas, pero ¿por qué digo esto? Porque se caracteriza a las personas con discapacidad, que son como estos angelitos, ¿no? Los estigmas que por ahí se le marcan, los angelitos, los niños eternos, como que la persona nunca va a tener una enfermedad así grave, entonces por ahí como que hay que desterrar un poco estos estigmas y saber que son personas y que pueden atravesar cualquier situación igual que la generalidad de los ciudadanos. La edad de mortalidad se fue corriendo. Cuando yo les comentaba un poco esta situación desde los paradigmas de donde trabajábamos, antes se trabajaba de este paradigma más rehabilitador, ¿no? Donde la persona con discapacidad estaba excluida del ámbito social, donde vivía en su casa. La edad de mortalidad por lo general rondaba entre los 15, 20 años. Hoy por hoy tenemos personas con discapacidad severa entre 50, 60, 70 años, entonces el acompañamiento es muy importante. Hay personas que requieren mucha asistencia en cuanto a las acciones de la vida diaria, hay otras que solamente necesitan supervisión, hay otras que requieren la totalidad de la asistencia de un enfermero o un auxiliar de enfermería que la pueda asistir en su totalidad, desde darle de comer hasta la higiene, hasta trasladarlo de un lugar a otro. Entonces, esto es muy importante construir ese vínculo y generar como estos espacios de intercambio, ¿no? De la mirada, la búsqueda del otro. Cuando nosotros hablamos de apoyos, hablamos de apoyos en diferentes, digamos, la misma palabra, que es muy importante, pero la ponemos en práctica en diferentes situaciones. Un apoyo es como un puente, ¿no? Entre el entorno y la persona para lograr un propósito, un objetivo. Mejora el funcionamiento, obviamente, de la persona, honrando la diversidad, mejorando la inclusión. El apoyo es muy importante para mejorar la calidad de vida, lograr la inclusión en las actividades generales de la vida cotidiana, y requieren de un proceso de transformación, tanto institucional como planificación y en conjunto con la persona. La persona nos va a decir qué apoyos necesita para ser un sujeto activo de la comunidad y a ver hacia dónde quiere participar. Se toman en cuenta sus deseos, sus motivaciones. Los apoyos son los puentes, como te decía. Para ir una persona, no sé, parece que tiene ganas de aprender a viajar en colectivo, bueno, el apoyo en este caso sería como un acompañante terapéutico que lo va a ir guiando y le va dando el proceso y la confianza para que esta persona pueda aprender a trasladarse sola, si lo puede hacer, y si no, con su acompañante. Pero lo principal es que ellos sean partícipes activos de las acciones que desarrollan. Nosotros en el Código Civil y Comercial, aquí en la Argentina, el artículo 43 habla del sistema de apoyo como una herramienta con la cual cuenta la persona para facilitar la libertad de tomar todas sus decisiones, ¿no? Y habla que cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite, la toma de decisión a la hora de dirigir su persona es administrar sus bienes y celebrar sus actos jurídicos en general. ¿Por qué es necesario aclarar esto? A veces se tiene como este prejuicio de que porque tiene una discapacidad no puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Como tiene un curador general, no puede decidir sobre sus bienes o qué hacer con el beneficio que percibe con su pensión. Entonces, no correr a la persona, porque la persona está ahí, la persona siente, la persona requiere de estos apoyos, y somos los que nos acompañamos, los que tenemos que facilitar estas posibilidades.
Acá le traigo, bueno, un poco la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina esta se sanciona en el 2006 con, bueno, las Naciones Unidas, y en el 2008 es promulgada como la Ley 26.378 acá en la Argentina, que es, digamos, la convención tiene carácter de ley, y se tuvo que crear la convención específicamente de derechos de las personas con discapacidad. No bastaba con los derechos humanos, sino que se tuvo que crear esta convención para, una vez más, poner en el ámbito judicial, legal, ¿no?, que las personas con discapacidad tienen derecho. Y acá que les traje como para dar ejemplos es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la accesibilidad. Cuando hablamos de acceso es acceder a todos los servicios como los demás ciudadanos. Por ejemplo, para un control de rutina clínico en una sala del barrio, nos dijeron que tenían que ir a un médico especialista, cuando la realidad era solamente un control, y un médico clínico lo podía hacer sin ninguna dificultad. El acceso a la información, la persona necesita saber qué es lo que está pasando, o qué es lo que le van a hacer, o qué es lo que figura en su historia clínica. Entonces es muy importante que el profesional que está atendiendo a la persona con discapacidad pueda hacerlo directamente hacia él. Nos pasa muchas veces que cuando está la persona con discapacidad y hay otra persona, por lo general miran al otro y no miran a la persona con discapacidad. Hay una sensación como de vergüenza o que no me va a entender. Cuando nosotros trabajamos permanentemente, no. El que viene a la consulta es él, o el que necesita que le explique es ella. Nosotros solamente acompañamos. El derecho a la vida, ¿no?, tan importante para todos, las personas, este derecho, y por qué hay que remarcarlo. Digamos, la convención habla de eso, ¿no?, de poder poner en juego nuevamente los derechos humanos que son para todos los ciudadanos, pero las personas con discapacidad requieren de esta convención para que se tengan en cuenta. La protección integral de la personal, ¿no?, tanto de su cuerpo como de sus sentimientos, que su cuerpo, más allá del embellecimiento, de la postura o de lo que muestra para el otro, es su cuerpo, y es lo que acompaña todos sus sentimientos y todo su ser. Y con respecto al artículo 25, que habla sobre la salud, la atención médica es sumamente importante, ¿no? Entonces, informar sobre la salud, atender la salud más allá de las patologías, es muy frecuente encontrarnos con esto de la especialidad, ¿no? Bueno, pero tenés que ver al especialista. No, nada, venimos por un resfrío, por un dolor de garganta, lo tiene que ver un médico clínico. Ahí es donde entra en juego, si bien los médicos son actores sociales y involucrados mucho con la temática, nos damos cuenta que falta como esa formación social empática con respecto a las otras personas. Nosotros, la mayoría de las personas con discapacidad cuentan con un beneficio previsional, una pensión no contributiva, que tienen algunos una pensión y otros es un programa de ayuda del Estado donde tienen que atenderse en salud pública. Los recursos son muy limitados, entonces por ahí la sala del barrio es lo que está más próximo, pero si no, después hay que ir a un hospital interzonal. Por lo general, si se atienden en las clínicas privadas, siempre hay que pagar un seguro o hay que pagar algo. Digamos, entonces es muy difícil por ahí el sostenimiento, ¿no? Se lo acompaña y se gestionan un montón de recursos en esos dispositivos para que sea cubierta esta atención a la salud. Ahora les voy a contar, bueno, algunas experiencias que hemos atravesado en estos años, para que ustedes puedan ver la magnitud de las dificultades que fuimos atravesando, ¿no? Una persona fue derivada a un hospital, el Hospital Interzonal es un hospital público regional acá de Mar del Plata, porque la clínica privada donde se atendió en principio
por una interconsulta, una situación de crisis que se había producido en el hogar. Llamamos a nuestro servicio de emergencia, la ambulancia la traslada, porque necesitaba ser asistida desde el ámbito más respiratorio, y estar controlada por su obra social, tenía que ser atendida en una clínica, y en esta clínica nos dieron la derivación porque no se sentían en condiciones de atender a esta persona. Digamos, esta persona tenía una patología severa que requería apoyos, pero los profesionales que la vieron se sintieron acobardados y no pudieron dar lugar a esta atención, ¿no? Después nos pasó con un joven que empieza a levantar fiebre. Por lo general nosotros, las personas que tienen familia, ante una situación de enfermedad, nos comunicamos con ellos y son ellos quienes empiezan a hacer el seguimiento en el efector de salud. Se llama a la hermana por una situación de fiebre, lo lleva a la clínica. A las horas, no sabemos muy bien, lo entuban, no nos informaron nunca su diagnóstico y tratamiento, y a la semana falleció, ¿no? Ahí tuvo que intervenir el juzgado, donde se inició la causa, el juzgado civil y comercial, un poco atento a la salud, ¿no? La última vez que yo lo vi a este joven, él estaba entubado, diciéndome que quería que le saquen eso de ahí, y ninguno, digamos, de los profesionales que estaban ahí acompañándolo y atendiéndolo, pudo dar lugar. En esta situación se llevaron un poco por la decisión de su curadora, su representante, que en este caso era su hermana, que nos negó toda la información médica, y la clínica también nos negó su diagnóstico y tratamiento, y nunca pudimos saber de qué falleció este joven. Así como pasan estas situaciones más que angustia, ¿no? Y que genera como esta tensión, también hemos atravesado situaciones muy positivas y significativas. Por ejemplo, una joven que entró con un diagnóstico de neumonía, ella sí pudo ser atendida en cuanto a permitir todos los cuidados por sus necesidades. En su habitación teníamos cuidadores que la institución gestionó para que sea atendida, gente de su confianza que ella ya había visto, gente de nuestro hogar, para dar respuesta, ¿no? a ese seguimiento y a las sugerencias con los médicos que la atendían, para que le puedan brindar una estadía lo más amigable y que pueda salir prontamente de esa situación de internación. Con esta joven lo que nos pasó es que ella que recibió una traqueotomía, y bueno, era muy importante la anticipación y todo lo que se iba a trabajar con ella a partir del acompañamiento, el vínculo y los cuidados de estas personas que estaban ahí acompañándola permanentemente. Después, otra situación, bueno, es la internación en terapia intermedia de un joven que tenía síndrome de Down, 36 años, se complicó la situación cardíaca. El equipo médico pudo entender muy bien y comprender la situación de este joven, pudo habilitar las comunicaciones periódicas por teléfono, lo podíamos visitar en distintos horarios, se hizo un seguimiento de su cuadro clínico, digamos, se venía haciendo como un trabajo súper enriquecedor y acompañando a las necesidades de este joven, y bueno, tuvo una mala pasada su corazón y falleció en un paro cardiorrespiratorio, acompañado justamente por la trabajadora social. En ese momento estaba yo. Cuando les comentaba esta situación de las familias, ¿no? Que tenemos familias continentes y familias no continentes, por eso las personas están en hogares permanentes como el nuestro. Así que produce ahí como distintas situaciones. Las familias, por lo general, bueno, las madres y los padres, cuando la persona tiene una edad muy avanzada, muchas veces no están, entonces son los hermanos y las hermanas quienes se tienen que ocupar. El género femenino siempre ocupa como un rol
predominante en cuanto al cuidado, ¿no? Son las que más sostienen, las mujeres las que están y las que acompañan todo ese proceso de enfermedad. En general, digamos, cuando hay varios hermanos, lo que nosotros notamos a partir de nuestro trabajo es que uno toma como el rol protagónico y los demás sostienen, pero no se involucran, ¿no? Nos ha pasado muchas veces en personas que por ahí han fallecido y después encontrarnos en una sala velatoria con un montón de personas, familiares, que nosotros nunca habíamos conocido. Entonces, por ahí, cuando empezamos a atravesar estos procesos de enfermedad, es muy importante contar con esa red de apoyo, porque agobia, porque cansa, porque hay incertidumbre, porque no saben qué es lo que puede pasar, se pone mucho en juego la muerte permanentemente en el transcurrir de la vida, porque son personas que tienen como una expectativa de vida de corto tiempo, y como esto se va prolongando en el tiempo, la familia como que se siente como medio desconcertada. En muchas ocasiones nos ha pasado que consideran mejor pagar a alguien que los cuide, porque consideran que lo pueden hacer mejor, porque no se sienten preparados, que cuidarlos ellos mismos, ¿no? Cuando no tienen familias, los jóvenes que residen en el hogar, por lo general somos los profesionales, los referentes que acompañamos permanentemente. Los auxiliares de enfermería, los cuidadores, acompañantes terapéuticos, siempre se da dentro de un marco institucional, con mucho amor y mucho compromiso, que conlleva a la persona a acompañar en ese proceso de enfermedad, ¿no? Tratar de trabajar, trabajamos siempre como una gran familia. Los apoyos sociales, bueno, son sumamente importantes en cuanto a las relaciones interpersonales. El ser humano no puede morir en soledad, no puede vivir en soledad. Entonces, facilitar esto, que la persona disfrute de contacto con otras personas significativas, que pueden ser familias, pueden ser profesionales, pueden ser amigos, generar estas posibilidades de la visita, de la llamada, del contacto, eso es muy satisfactorio para la persona, ¿no? Genera como una inyección de energía. Bueno, facilitar que la persona pueda identificar y comprender en la medida de sus posibilidades. Hay personas que tienen como mayor registro de la situación que está atravesando, hay otras que lo desconocen, pero sí poder detectar quiénes sí y quiénes no, para poder transmitir estas emociones y compartirlas con su familia, ¿no? Que sientan que el otro está acompañando y que es una situación natural que se produce, y no esta cuestión de que todos siempre estamos bien, todos siempre hay que demostrarse que está feliz para el otro, cuando en realidad las emociones son muy importantes transmitirlas a la otra persona para que nos podamos acompañar. En cuanto a los intereses de la persona, considerarlo es fundamental para la motivación y la satisfacción personal, ¿no? Esta cuestión del disfrute, de saber qué es lo que le gusta, de poder acercárselo, de poder llevarlo, de generar como espacios nuevos, de generar charlas novedosas, y que la persona nos pueda decir cuáles son sus deseos, cuáles son sus metas, qué le gustaría hacer, o por ahí si quiere llamar a alguien, llamar a algún profesional que trabajó en el dispositivo. Siempre surgen esas charlas. Bueno, acá les comparto algunas consideraciones en cuanto al acompañamiento en cuidados paliativos, ¿no? Nosotros, las personas con discapacidad que hemos acompañado, por ahí tienen un umbral del dolor muy alto, donde la metacomunicación, para poder decodificar un poco el malestar, es importante saber leer. Son personas que a veces no tienen comunicación verbal, entonces si se golpean la cabeza contra la pared, nos está diciendo que hay una dolencia. Si se señalan permanentemente una parte del cuerpo es porque hay algo. Si lloran todo el día, si gritan, ¿no? Si hay una situación en un momento especial que hace como un sonido de dolor, digamos, bueno, tenemos que estar como muy atentos a escuchar toda esas conductas y esa información que nos propicia la persona para poder acompañarla. Se producen internaciones repentinas, ¿no? Se agravan cuadros en pocos días, entonces hay que
intervenir rápidamente. A veces es un poco difícil, ¿no?, facilitar este acompañamiento desde el primer momento, pero sí entendemos que este cambio de contexto puede traer aparejadas situaciones de alteraciones conductuales. Entonces, si la familia por ahí no puede estar en esa primera situación, somos nosotros, el equipo de profesionales, que acompañamos, ¿no? Por ahí esto en situaciones particulares, por ahí solicitar el caso de la intervención en la justicia, cuando hay algo que no autorizan o no habilitan, o los médicos generan como esta duda a ver qué posibilidad, bueno, siempre se tiene como esta posibilidad de la intervención a que otro pueda tomar una decisión. En cuanto a las derivaciones, para favorecer un ambiente adecuado, atendiendo las necesidades de las personas. Nos ha pasado tener que derivar a personas de edad muy avanzada, porque nosotros tenemos una edad media de jóvenes de 35 años, entonces por las actividades que se presentan en el dispositivo, que hay muchas actividades aeróbicas, de estimulación, de motivación, de acciones de la vida diaria, lectoescritura, música, bueno, gimnasia, son actividades que por ahí la persona ya no tiene muchas ganas de hacer, mucho deseo, y se empieza a notar como esta situación del carácter más malhumorado, que ya no tiene ganas, que prefiere dormir todo el tiempo. Entonces, estar también atentos a esa situación para hacer una derivación oportuna, ¿no? Que no genere esto un clima tenso y que la persona termine pasando una mala situación, sino estar atento y poder hacer esa derivación a tiempo. La información clara en intervenciones adecuadas a cualquier paciente es muy importante, que hablen directamente a la persona, hablar a la persona que lo acompaña, poder dar esa información clara, con un vocabulario simple y sencillo, no dar como muchas vueltas, ¿no? Nos ha pasado de situaciones, dicen, bueno, tiene algo, pero no sé qué tiene, así que prefiero estudiar, digamos, como que los médicos, por tener una discapacidad, la persona es como que no se quieren arriesgar a decir un diagnóstico, que no saben cómo lo va a tomar la otra persona. Nuestra orientación siempre es la misma, digamos. De la misma manera que se lo decís a una persona sin discapacidad, se lo podés decir. Después nosotros vemos después cómo acompañamos ese proceso para que lo pueda asimilar, aceptar, y bueno, y empezar a trabajar en pos de eso. Redefinir las relaciones interpersonales con los cuales dispone la persona, esto es sumamente importante, ¿no? Empezar a pensar, bueno, ante esta situación concreta, ¿con quién contamos? ¿Contamos con la hermana? ¿Contamos con el hermano? ¿Con el padre? ¿Quién está? ¿Hay algún otro pariente? Poner a veces en comunicación con otras personas de esta red social de la persona. Nos pasa que, bueno, ustedes no digan nada o no cuenten nada, yo me la banco solo, cuando en realidad si son varios o si se pueden hacer este acompañamiento es mucho mejor. Y pensar que la persona con discapacidad también merece una muerte digna es sumamente primordial. Si nosotros podemos empezar a trabajar en esta anticipación, la persona también va a poder hacer uso de esta posibilidad, ¿no?, del fin de vida con una muerte digna. Bueno, les cuento acá la historia de José. Él tenía 62 años, era descendiente, con descendencia japonesa, tenía muchos años, 62 años, pero una persona con discapacidad severa son muchos años. Era el menor de 3 hermanos, él fue criado en el campo. Primero falleció su papá, luego su mamá, que su mamá era quien le brindaba todos los cuidados, y es ahí donde los hermanos toman este contacto real y más protagónico. Ellos dicen que es en ese momento, cuando la mamá ya no está, es donde empiezan a conocer a su hermano, porque anteriormente siempre era la mamá que se ocupaba, y ellos ya ser adultos y ocuparse del trabajo y del trabajo en el campo, no conocían mucho de su hermano. Ante el fallecimiento de su mamá y los hermanos encontrarse con esta situación nueva, deciden institucionalizarlo. Entonces él ingresa en la modalidad de hogar permanente en el año 2003. Él requería asistencia permanente por
su discapacidad severa en todo, para la higiene, para comer, para bañarse. Tenía comunicación verbal muy acotada. Bueno, el último tiempo transitamos por muchas interconsultas. Él tenía un sangrado particular anal, y ese acompañamiento de a ver qué era lo que le estaba pasando, qué era lo que tenía, por qué pasaba esto. Se hicieron muchos estudios, estudios de sangre, donde la mayoría daban bien y no entendían muy bien los médicos qué era lo que estaba pasando. Él falleció de cáncer el año pasado con la atención de cuidados paliativos, con una muerte digna, porque desde el momento que nos dieron el diagnóstico, que el oncólogo le costó mucho decir qué era lo que le estaba pasando a José, y poder transmitírselo a su hermano, daban como mucho vocabulario técnico sin poder llegar a decir la palabra cáncer. Cuando da este diagnóstico, que era más esclarecedor para todos, porque era algo que ya veníamos viendo, pero que nadie ponía en palabras, para nosotros fue mucho más sencillo poder armar este plan de acción, ¿no? Él era grande, ya los ruidos le molestaban, entonces necesitaba de otros tipos de cuidado, donde nuestro dispositivo ya no se lo podía dar, entonces se pensó en un hogar de cuidados paliativos, se visitó la institución, se gestionó esta articulación con la familia, de que ellos puedan ir a visitar el lugar, si consideraban que era el lugar oportuno y adecuado para que José esté la última parte de su vida ahí. Ellos estuvieron de acuerdo, y cuando hablo, después del fallecimiento de José con su hermano, él me dice que bueno, que fue como un equipo muy empático, muy humanizante, muy contemplativo, que tuvieron en cuenta todas las necesidades de José en ese momento, y que lo primordial ante todo había sido el sentido común, ¿no? Donde todos habían atravesado de cuáles eran las necesidades de José, y poder cubrírselas. Bueno, en cuanto a cuidar a los que cuidan, esto compartimos con mis compañeras, ¿no? Esto de la escucha activa, de generar espacios de reflexión, espacios de poder contar su situación y sus historias para poder fortalecerse, cuidar a las personas desde sus cuidados propios, ¿no? Hay familiares que se cansan mucho, o hay situaciones que los agobian y que los interpelan permanentemente desde una situación por ahí más de culpa o más de trauma, esto de tener una familia con discapacidad. Entonces, poner en juego estas habilidades, habilitar las emociones, dar lugar, ¿no? Que si estás triste, podés estar triste. Entonces, hacer un espacio como más contenedor y acompañar en el duelo. Acompañar en el duelo tanto al familiar como a los residentes también que viven en el dispositivo, en el hogar de Armas, ¿no? Cuando se va un compañero, se genera como una situación de poder, bueno, juntarnos con lo general, se ponen palabras, siempre se dice la verdad, cuál fue la situación que atravesó, y por ahí cada uno hace como una despedida recordando lo mejor de esa persona, que quedará por siempre en nuestros corazones. Y por último, bueno, la intervención propia del trabajo social, ¿no? Esta comunicación con el médico y con el equipo de salud tan importante en cuanto a la anticipación y a las orientaciones. De poder dar herramienta al otro profesional es cómo se tiene que comunicar, cómo se tiene que dirigir, garantizar el proceso de comunicación individualizado. Si va la persona con discapacidad, es a ella que te tenés que dirigir. Si tiene un vocabulario acotado y no habla, pero tenemos un sistema de comunicación alternativa, que son los pictogramas, que se pueden usar. Si no se puede usar también este lenguaje sencillo, para hablar directamente, digamos, sin muchas palabrerío, poder contarle a la persona qué es lo que está atravesando. Bueno, los recursos y los apoyos, como decía anteriormente, son fundamentales. Propiciar, bueno, esta información completa de manera comprensible, ¿no? Que incluya
todas las cuestiones terapéuticas, todo lo disponible que podemos tener y que la persona y su familia o su representante pueda tomar decisiones. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? Cuando la información es completa y veraz, uno puede tomar decisiones desde otro ámbito y poder ser comprensible y poder pensar en un plazo, ¿no? En un proyecto. Bueno, evaluar las competencias de la persona, si hay capacidad de comprensión y valorar algunas alternativas, poder escucharlo, ver cuál es su expresión, qué es lo que quiere decir, cuál es su decisión, cuáles son sus deseos, sus preferencias, qué es lo que le gustaría, digamos, compartir con sus familiares en cuanto a la situación que está atravesando, con sus compañeros. Por ahí se pone como un rol muy protector ante estas situaciones, entonces dice, bueno, no le cuentes nada, no digas nada, yo voy a ver cómo se lo digo. Siempre hablamos en esto de poder transmitir la veracidad de la situación, con un vocabulario sencillo, siempre va a ser más satisfactorio. En cuanto al acompañamiento, bueno, a las familias y generar un plan de acción, esto nos pasa mucho a partir de las interconsultas, ¿no? Que la familia viene y me dijo, el doctor me dijo un montón de cosas, pero no entendí nada. Entonces, que alguien del equipo acompañe a ese familiar a una interconsulta es sumamente positivo, ¿no? Porque uno escucha desde otro lugar, desde acompañar, entonces uno se involucra desde otro lado. Recibir a veces noticias que generan mucho movimiento a nivel personal, siempre son más fáciles escuchar de a dos. En cuanto a la gestión de, bueno, recursos, por lo general los trámites y autorizaciones a la obra social, en cuanto a medicación, a pañales, a alguna intervención que se tiene que hacer, son cuestiones por ahí muy burocráticas que piden muchos papeles, entonces la familia o la persona encargada de esa situación se bloquea, es como que no sabe qué hay que presentar, siempre falta un papel, entonces de trabajo social se hace esta posibilidad, ¿no? Bueno, mira, tenés que llevar esto, o se le pide directamente al médico que la prescripción diga esto, entonces es mucho más fácil para que no se rebote el trámite y se vuelva para atrás. La búsqueda de otros dispositivos, como les comentaba en la situación anterior, ¿no? De buscar otros lugares donde la persona pueda seguir siendo acompañada y acompañada desde su familia, cuando hay una familia, o desde un equipo cuando no hay familia. Entonces, sabemos que por ahí las instituciones vamos teniendo los ciclos propios, ¿no? Y que las personas también van atravesando diferentes momentos, entonces es muy importante ayudar en esa búsqueda de otro dispositivo. Solicitar cuidadores, bueno, acompañantes terapéuticos para que puedan acompañar. Esto de ayudar a la organización familiar, nos ha pasado mucho de que la familia como que se bloquea y no sabe bien para dónde, entonces poder sentarnos, organizar, ver a quién tenemos, a dónde lo vamos a atender, con qué profesionales, organizar como esta agenda, ¿no? De qué día tenés el turno, o de qué otro día tenés que llevarlo para hacer otra cosa, o qué interconsulta la tenés que hacer con la persona, o qué otro solamente hay que ir a buscar una documentación al médico y no es necesario que la persona con discapacidad vaya. Entonces es muy importante poner esto para que la persona pueda organizarse. Ser apoyo, ¿no? Esto de estar a disponibilidad del otro y de que ante cualquier incertidumbre nos pueda consultar. Acompañar en el duelo, tanto a los residentes como a los familiares, esto que les comentaba de la persona que deja de existir y deja de estar en el dispositivo, de poder darle su espacio desde la palabra con sus compañeros para que cada uno pueda expresar lo que siente en ese momento. Y fundamentalmente trabajar con sujetos activos de derecho, ¿no? Que sean partícipes de su historia, que sean escuchados, que sean valorados, que sean mirados, que sean tenidos en cuenta como personas con derechos. Bueno, esa es mi presentación, les agradezco mucho por escucharme, y creo que hoy por hoy es un desafío poder socializar que las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad y necesitan ser incluidas
en todos los ambientes y ámbitos comunitarios. Bueno, muchísimas gracias María Soledad por compartirnos tan hermosa experiencia desde lo personal y de trabajo social, acogiendo tanto a pacientes como familias con discapacidad, un grupo nuevo de intervención desde el quehacer de trabajo social, para restablecer tanto sus derechos como su sentido de ser dentro de su familia como de su propia comunidad. Bueno, llegamos pues así al fin de este segundo webinar de trabajo social. La verdad, estamos muy complacidos por la gran acogida que hemos tenido a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Esto demuestra simplemente que como trabajo social estamos interesados, encaminados a fortalecernos en herramientas y en conocimientos para el quehacer en la labor de salud. Entonces es una invitación grande para que todos pues estemos interesados a continuar participando de este tipo de eventos y a aunar esfuerzos para que nuestra labor cada vez sea más reconocida y que tengamos todas las herramientas y habilidades para hacerlo cada vez mucho mejor. A nuestras invitadas, muchísimas gracias por su tiempo, por compartirnos experiencias tan lindas. Sé que muchas de las personas participantes han quedado muy motivadas por todo ese quehacer que ustedes de una u otra forma han traído a través de sus presentaciones. Y bueno, a Socupa, muchísimas gracias pues por la convocatoria. Muchísimas gracias a todos los participantes. Las presentaciones quedan grabadas en la página de Asocupa, por tal motivo no van a ser enviadas a los correos de las personas que están asistiendo a este webinar. Ustedes pueden continuar viendo las veces que consideren necesario la presentación en la página de Asocupa. De igual manera, también es importante recordar que para este webinar no se van a entregar certificados de asistencia. La motivación a participar de este tipo de escenarios es simplemente el enriquecimiento con la experiencia de otros profesionales. Así que, sin más, muchísimas gracias por el tiempo, por las experiencias compartidas y bueno, nos veremos en un próximo webinar. Muchísimas gracias. Chaito, niñas, muchísimas gracias a todas. Se les quiere. Gracias, gracias por todo, gracias por el espacio. Muchas Tan gracias bellas. por todo. Gracias por su tiempo también. Las quiero mucho. Un beso gigante. Nos seguimos en contacto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, muy valioso toda la información. Qué lindas. Gracias por participar.